Muy buenas, ¿cómo están? Vamos a continuar en nuestra clase, en nuestra materia de historia de la iglesia y vamos a continuar en donde nos habíamos quedado la última vez. Vamos a estar tratando acerca de la reforma. Hemos hablado bastante acerca de distintas etapas de la iglesia en cuanto a la historia, cómo se ha ido desenvolviendo. Hemos visto en esta materia de historia de la iglesia uno más que todo una vista general de lo que es la historia, ¿no? A lo largo de todos los años hasta nuestra época y hemos llegado hasta la época de la Reforma. Tienen ustedes la tarea de poder investigar un poco acerca de los reformadores, quiénes son los principales reformadores, cuál es su aporte, en dónde estuvieron trabajando ellos, dónde fue que surgieron, en qué países, en qué región geográfica. Entonces, esa es la tarea que ustedes tienen y vamos a estar compartiéndola en nuestra próxima clase. El día de hoy quiero que vamos a hacer un vistazo nuevamente, un recordatorio, vamos a recordar un poco lo que hemos visto acerca del tiempo de la reforma. Y pues muchas veces cuando hablamos de la reforma siempre nos viene a la mente lo que es Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero con las 95 tesis que clavó ahí en la iglesia de Wittenberg y no, muchas veces dejamos de un lado todo lo que fue los precursores, los actores que vinieron a ser eh, gestores, si se puede decir, de este nuevo pensar, de esta nueva forma de razonar las escrituras, y es así como que surge esta crítica hacia la iglesia institucional de esta época, que era la iglesia católica. Estamos hablando en la región de Europa, obviamente, y cómo es que toda esta nueva forma de pensamiento fue llevando a cambios estructurales radicales que incluso trastocó la política de toda esta región y solamente con el tema de la religión, ¿no? Con el tema de las formas de pensamientos que se dan en cuanto a la interpretación bíblica y en cuanto a las situaciones que se estaban dando, que eran bastante criticables en esta época, ¿no? Entonces hablamos acerca de la reforma, cómo fue surgiendo, se da en ese ambiente del Renacimiento, hay nueva forma de pensar, tenemos también en medio del contexto la exploración de nuevas tierras, la exploración de España, el descubrimiento de América, tenemos la tesis de Lutero, tenemos actores como Juan Calvino en Suiza, y luego, posteriormente a esto, hemos visto acerca de lo que fue la contrarreforma, que fue la respuesta de la iglesia institucional ante toda esta situación que se venía viniendo, este oleaje de nuevo pensamiento, de nueva forma de pensar y razonar lo que es la escritura, y cómo esto va dando giros ya con tintes incluso políticos, de poder, de espacios de poder. Entonces la lucha por el poder eh, fue bastante duro, entonces es donde surge la época de la Contrarreforma, la Inquisición y otros montón de cosas que vinieron a hacer una cacería de todo lo que estaba en contra de lo que era el papado, de todo lo que era los concilios de las tradiciones católicas y todo lo que se había venido dando. Entonces, por eso es que surge la contrarreforma, ¿no? Luego de eso ya viene lo que es donde nos habíamos quedado, que es la posrreforma. Pero antes de entrar ahí, solo quiero recordar algunos de los nombres de los personajes que fueron precursores, ¿no? De, de la reforma. Y entre ellos tenemos algunos, voy a mencionar algunos, como Juan Hus en 1372 de 1415, ¿no? Si recordamos, Martín Lutero clavó su tesis en 1517, pero estos precursores de la reforma, si se les puede nombrar así, fueron antes, ¿no? Anterior a ello. Juan Juan Wycliffe, que fue un teólogo y filósofo inglés que cuestionó la autoridad del papado y promovió la idea de que la Biblia debería estar disponible en la lengua común.
Ya se empezaba a hablar de traducciones, ¿no? Juan Wycliffe es conocido, ¿no? Justamente por esa hambre, ese deseo de que las escrituras estén en el lenguaje común de la gente, ¿no? Sus seguidores conocidos como los llorardos influyeron en la Reforma. Erasmo de Rotterdam en 1466 al 1536, más cercano a Martín Lutero, erudito y humanista holandés que abogó por una reforma en la iglesia a través de la educación y la renovación espiritual. Sus escritos críticos sobre el clero y la teología influyeron en la mentalidad reformista. Juan Gerson, 1363-1429, teólogo y canciller de la Universidad de París, defendió la autoridad de los concilios sobre la del Papa y promovió la reforma de la Iglesia desde adentro, ¿no? Johann Vos von Stapis, 1460-1524, fue mentor de Martín Lutero y desempeñó un papel importante en su formación teológica y espiritual. Fomentó ideas sobre la justificación por la fe y la gracia. Savonarola, 1452-1498, fraile dominico italiano que criticó la corrupción en la iglesia y en la sociedad. Lideró un movimiento de la reforma moral en Florencia. Johann Reuchlin, Juan de Eck y otros más que están por ahí, pero que estos son los más relevantes, estos son los precursores, entre otros que contribuyeron a la creación del clima intelectual y religioso en Europa, que preparó el terreno para la reforma protestante. Sus ideas críticas y enfoques influyeron las discusiones y los movimientos que finalmente llevaron a cambios radicales en la iglesia del siglo XVI, ¿no? Es así que se da este ambiente de los precursores de la reforma, son algunos de los actores, y pues la reforma se toma como hito importante el 1517, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis ahí en la iglesia de Wittenberg contra las indulgencias, una crítica dura por las prácticas a la que sometían al pueblo. Entonces, con la ayuda de la imprenta que recién se había inventado en esos años, se divulgó bastante lo que fue la crítica y el pensamiento contra la Iglesia Católica. Entonces fue el boom por eso que se dio en cuanto a esta crítica, ¿no? Y es ahí donde se conoce como el inicio de la Reforma. La difusión de estas ideas reformadoras, las ideas de Lutero, se extendieron rápidamente por Europa gracias a la imprenta, ¿no? Sus enseñanzas se centraban en la justificación por la fe y la autoridad suprema de la Biblia sobre las tradiciones eclesiásticas. División con la Iglesia Católica, las diferencias doctrinales y las críticas de Lutero llevaron a su excomunión por parte de la Iglesia Católica en 1521 en el Edicto de Worms. Se declaró hereje a Lutero y se prohibió su enseñanza. Expansión de la Reforma. A medida de que las ideas reformadoras se difundían, surgieron otros líderes como Juan Calvino en Ginebra y Ulrico Zwinglio en Suiza, quienes también promovieron reformas religiosas y eclesiásticas. Dentro de todo esto existieron también los que se conoce como las guerras religiosas. Las tensiones religiosas llevaron a conflictos armados en varias partes de Europa, como la guerra de la religión en Francia y la guerra de los 30 años en el Sacro Imperio Romano Germánico. Estos conflictos tuvieron motivaciones religiosas y políticas. Establecimiento de iglesias protestantes. A medida de que la reforma avanzaba, se establecieron diversas iglesias protestantes en diversas regiones, cada una con sus propias interpretaciones teológicas y estructuras eclesiásticas.
Luego surge lo que también conocemos como el Concilio de Trento, ¿no? La Iglesia Católica respondió a la Reforma convocando el Concilio de Trento en 1545 y 1563, en el que se abordaban cuestiones doctrinales y disciplinarias. Se reafirmaron muchas enseñanzas católicas y se implementaron reformas internas, ¿no? Es ahí donde, este es el último concilio antes del Concilio de Vaticano II, entonces eh, es muy importante y surge a raíz justamente en respuesta a lo que viene a ser la reforma, ¿ya? Esto es lo que vemos un poco el ambiente en el cual se dio lo que fue la reforma, ¿no? Si hablamos de la post-reforma, lo que pasa después de la reforma, abarca más o menos 2 siglos posteriores a la reforma en los cuales los varios grupos protestantes solidificaron sus propias identidades teológicas y forjaron su camino a través de Europa, Britania, Escocia y los Países Bajos, y ahora un nuevo actor que es América. En este tiempo sucederían 4 eventos significativos que tendrían un impacto en el desarrollo del cristianismo desde el fin del siglo XVI hasta el siglo XIX. Los protestantes unos contra otros, ¿no? Luego de que se da toda esta situación, hubieron puritanos y metodistas y un montón de diferentes ramas, si se puede decir, del protestantismo, y se fueron ramificando, como les habíamos mostrado un poco en aquella imagen. Eh, Bien, tenemos otras cuestiones interesantes, el cristianismo colonial. eh, Américo Vespucio, el Nuevo Mundo, las Américas, toda la cuestión que se dio en la migración de Europa, Inglaterra y Holanda, comenzaron a viajar hacia la costa noreste de América para construir nuevas vidas y nuevas identidades. El viaje de los puritanos, y luego ya llegamos al siglo XVIII, siglo XIX, que podemos hablar de un gran despertar. Con esto nos referimos a un despertar espiritual que se desarrolló principalmente en Norteamérica durante el siglo XVIII y XIX. Hubo 2 avivamientos separados, si se le puede nombrar así, ¿no? El primero se centró principalmente en el noreste de 1735 y 1743 y fue liderado por predicadores como Teodoro Frelinghuysen, Gilberto Tennent, George Whitefield, John Wesley y Jonathan Edwards. El segundo, tanto en el este como en los asentamientos del oeste, fue liderado por predicadores como Timothy Dwight, Nathaniel William Taylor, Liam Becher y Charles Grandison Finney, ¿no? Eso es lo que ya empieza a surgir ya en estos siglos más cercanos a los nuestros. Hasta el siglo XVII, había sido dominado por un principio general de que la razón servía a la fe. Para el catolicismo era la autoridad de la iglesia, mientras que para el protestantismo era la autoridad bíblica. Pero en los dos casos, la revelación divina jugaba un papel crucial en la formulación de la cosmovisión. Sin embargo, al final del siglo XVII, a partir de la Revolución Inglesa, un cambio intelectual tuvo lugar que se desarrolló hasta la Revolución Francesa en 1789. Este periodo se denomina como la era de la razón o el iluminismo. Ahora empieza a tener relevancia eh, lo que es la razón, para poder interpretar las escrituras, ¿no? Lo que les decía. Francisco Bacon, de 1561 al 1626, se conoce como uno de los primeros científicos modernos. Él enfatizó el proceso de observación y deducción, el desarrollo de lo que se conocería más tarde como el método científico, ¿no? Esos fueron los aportes que se han dado para la humanidad de parte de todo este proceso que se da. Galileo Galilei, otro igual, Isaac Newton,
personajes importantes que nos muestran referencias acerca de cómo es que eh, la era de la razón o la razón empieza a jugar un papel importante en la forma de interpretar las escrituras, de leer la realidad misma. Entonces ya la razón eh, toma un eje central, ¿no? En la filosofía y en la teología. Luego podemos hablar de un gran avivamiento también, ¿no? Que surge después con Juan Wesley en 1700. Carlos Wesley, después de haber recibido 2 títulos de Oxford, habiendo sido ordenado como sacerdote anglicano en 1725 y sirviendo en la antigua iglesia de su padre Juan Wesley, sería grandemente influenciado por un grupo de estudiantes que eran conocidos por sus prácticas piadosas estrictas, ¿no? A George Whitefield, también tenemos Jonathan Edwards, que este es muy interesante, este personaje, en 1703 al 1758. En 1750 fue sacado de la iglesia por no estar de acuerdo con el medio pacto de que su abuelo había enseñado antes. Fue entonces que Stockbridge, y allí ministro de los indígenas hasta 1757, fue cuando fue invitado a convertirse en el presidente de la Universidad de Nueva Jersey. Se mudó a Princeton en enero de 1758, pero murió el 22 de marzo. Personajes importantes en esta época, ¿no? De el gran avivamiento, ya llegando al 1743 y más por ahí. Con eso ya es lo que se da por culminado lo que es la reforma y cómo es que se va diversificando las formas de pensamiento, de filosofías y podemos decir también de doctrinas, si se puede decir. Hay ciertas diferencias ligeras entre ellas, pero cada una va tomando su propia identidad y su propia forma, ¿no? De poder entender, pero con un elemento central que es nuevo a lo largo de la historia, que es ya la razón como pieza fundamental en cuanto a la forma y la metodología de razonar lo que es la fe, ¿ya? La etapa moderna y posmoderna, ya estoy ya llegando casi a lo último. Esto es lo que veremos en nuestra próxima clase. Vamos a estar conversando un poco más acerca de esto que es bastante amplio, bastante diverso y también muy importante, porque de aquí surgen formas de pensamientos nuevas, pero también algunas de ellas tirando hacia ciertas áreas y otras hacia otras a otra rama, si se puede decir. ¿Ya? Aquí vamos a quedar. No se olviden poder presentar entonces su tarea en clases cuando estemos en Zoom. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. No olviden repasar todo lo que hemos estado viendo. Bendiciones a cada uno de ustedes.